Mis amados hermanos, buenas noches. Que el Señor nos bendiga a todos. Gracias a Dios que los puedo saludar, mis amados hermanos, en esta noche. Espero se encuentren bien a todos mis hermanos y sus hijos, sus esposas, su familia. Por estos días estamos pasando un poco de dificultad con la señal de transmisión por la época de lluvias. Quizás en algunos sitios no hay señal y nuestros hermanos no se han podido conectar, no se han podido comunicar. Pero le damos las gracias a Dios que esta noche estamos aquí nuevamente para poder estudiar su palabra. A todos los saludo, a las personas que están con ustedes también. Pedimos humildemente al Señor que en esta noche sea Él nuestro director y por eso queremos ahora postrarnos de rodillas para agradecerle a Él por sus bondades, reconocerlo como el Dios verdadero, exaltar su santo nombre y suplicarle su bendición para este momento donde nos hemos congregado para estudiar su palabra. Vamos a ir de rodillas, mis amados hermanos. Bendito Señor y Dios del cielo, a ti damos loor, alabanza, gratitud. Gracias, Señor, porque tú nos amas, cada día lo demuestras, porque cada día renuevas tus misericordias, porque hoy podemos venir aquí, Señor, a decir que hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Gracias por tu cuidado y protección, por tu maravilloso amor, por la compañía de tus santos ángeles, de tu Santo Espíritu. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo intercede en el santuario celestial en nuestro favor. Padre mío, quiero agradecerte por la palabra que tú nos has entregado, por la verdad que nos has hecho conocer. Gracias, Señor, porque en medio de tantas vicisitudes, en tanto engaño, tú nos has permitido conservar la fe que nos has dado. Padre, gracias por mis hermanos que están con nosotros. Gracias por aquellas personas que escuchan, Señor, estos temas a través de las redes sociales. Oro especialmente por la familia Miranda Fernández en Costa Rica. Oramos por todos aquellos hermanos y amigos que nos escuchan, por mis hermanos acá de Arauca, de Ibagué, de Medellín, de aquí del departamento de Nariño, por mis hermanos de Bogotá, y ahora, Señor, especialmente por nuestros hermanos de Santander y nuestros hermanos del departamento de Bolívar. Gracias por las proezas, Señor, que estás haciendo en medio de tu pueblo. Gracias por responder las oraciones de tus hijos. Y en esta noche, Señor, ayúdanos a entender en qué terreno nos encontramos. Permite que muchas personas, Dios mío, que se encuentran todavía en el terreno del Rey del Norte, en predios del sistema papal, en el poder de la bestia, que por favor, Señor, puedan ser despertados, puedan ser convencidos por el Espíritu Santo. Aquellas personas sinceras que te buscan, Señor, que estudian tu palabra y que todavía están en las diferentes denominaciones evangélicas, judías, católicas, adventistas del séptimo día, corporativa, todas aquellas personas fieles que te aman, Señor, que te buscan, te ruego por ellas, para que al escuchar este tema, estas personas puedan saber que tienen una oportunidad, Dios mío, de escapar de las garras del poder del Rey del Norte, del poder del sistema papal. Aquellos que quizás hasta ahora han venido pisoteando la ley, aquellos que hasta ahora han venido violando los mandamientos, aquellos que te han venido negando o aquellos que han venido creyendo en un falso Cristo que no está en la Biblia. Te ruego por ellos que tengas misericordia y compasión, Señor, y que el poder de tu Santo Espíritu los alcance para que ellos puedan calificar en este grupo de los de Edom, los de Moab y los de Amón, que escaparán, Señor, del sistema del Rey del Norte. Te pido que nos ayudes a nosotros a permanecer fieles,
y que esta noche sea de gloria y honor para ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Venimos estudiando la serie de la última profecía de Daniel, que es la profecía de Daniel 10 al 12, donde nos narra el fin del rey del norte, el fin del sistema papal. En ese contexto, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos en Daniel capítulo 11, las palabras que están escritas acerca del rey del norte, en el versículo 41, dice así, Daniel 11, 41, dice, entrará a la tierra gloriosa, entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, o muchos caerán, mas estos escaparán de su mano. Edom, Edom, ¿quién más? Y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Vamos en esta noche a entender quiénes son los que van a escapar del rey del norte, del poder de la bestia, del poder del sistema papal. Y vamos a ver por qué en Daniel se los presenta como Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Bueno, en las escrituras, mis amados hermanos, en las escrituras, nosotros encontramos vez tras vez que el Señor ha venido a dar su vida para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice Juan 3:16. ¿Sí? Y vez tras vez el Señor nos ha dicho, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18, que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Él también ha dicho que cuando el impío se aparte de su impiedad, vivirá por ello. Todavía hay gracia y todavía hay perdón para el pecador. Pero en este contexto del tiempo del fin, justamente, mis amados hermanos, justamente antes que Miguel se levante para liberar a su pueblo, dice que el rey del norte, como lo acabamos de leer, que iba a entrar a la tierra gloriosa. Y ya sabemos que el sistema papal ha entrado a la iglesia, al profeso pueblo de Dios, a la Jerusalén espiritual. Ha infiltrado el pueblo de Dios, lo está llevando a la destrucción. Pero aquí dice, como lo acabamos de leer, que más estas caerán, muchos caerán, muchos están cayendo y han caído en el engaño, pero hace una salvedad, estas o estos caerán, ¿sí? Hay algunos que van a escapar del poder del rey del norte. Aquí están simbolizados como Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Como estamos hablando en un lenguaje simbólico, rey del norte espiritual, que es el papado, ¿cierto? Muchas provincias o muchos que están cayendo, que son las iglesias que han caído en apostasía por el engaño papal, incluyendo Corporación Adventista, que ha abrazado doctrinas católicas y ha hecho alianza con el sistema papal en ecumenismo. Pero la palabra de Dios, esas advertencias que ha hecho, también se confirman en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vamos a leer esto mismo que acabamos de leer en Daniel, pero ahora en Apocalipsis. Recuerden que en Apocalipsis la Gran Babilonia equivale al sistema papal, o sea, al rey del norte, ¿sí? La Gran Babilonia, la madre de las rameras. En Apocalipsis 18 leemos así, y vamos a ver, apreciados hermanos, cómo el Señor ahora, así como en el libro de Daniel, escribió, el rey del norte iba a entrar a la tierra gloriosa,
¿cierto? Y que iba a hacer caer a muchos en Daniel 11:40, como acabamos de leer, Daniel 11:41, pero que muchos iban a escapar del rey del norte. Esos muchos que iban a escapar, quiere decir que no van a caer en sus redes, que no van a caer como los otros que cayeron, y que van a escapar estando en el poder del rey del norte, pero que en el contexto del tiempo del fin, de los últimos días, de los últimos momentos del tiempo de gracia, estas personas van a escapar del poder papal, del sistema papal, van a escapar. Entonces, así como en Daniel 11:41, se está representando a los que van a escapar del rey del norte como Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora en Apocalipsis 18 vamos a leer cómo es que van a escapar. Bueno, un llamado también en Apocalipsis a salir, ¿sí? A salir del poder del rey del norte, a salir de Babilonia. Por eso en Apocalipsis 18, del 1 al 4, dice así: Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Sí, la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y va a dar la razón. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y entonces viene aquí la aplicación. Y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella. ¿De dónde? Salí de Babilonia, pueblo mío. Salí de Babilonia, salí de ella, pueblo mío. En otras palabras, hermanos, si en Daniel 11 está el rey del norte invadiendo la tierra gloriosa, ahora en Apocalipsis, el Señor dice que en la tierra, que el rey del norte de Apocalipsis, que el sistema papal, que la gran Babilonia, tiene allí en su seno personas que van a salir de Babilonia, que van a escapar de Babilonia, que van a escapar del rey del norte, que van a escapar del sistema papal. ¿Por qué? Porque el Señor las llama y el Señor las va a ayudar a ser vencedores. Que el Señor es el que va a ayudar a salir de Babilonia a su pueblo que está en Babilonia. Obviamente que para ser pueblo de Dios no debe quedarse en Babilonia, debe escuchar la voz y salir de Babilonia para ser pueblo de Dios. Entonces, hermanos, en la analogía entre Daniel 11 y Apocalipsis 18, podemos afirmar, como está escrito, que así como en Daniel 11, el rey del norte ha tomado posesión, ha infiltrado la tierra gloriosa y está haciendo caer a muchos, pues en Apocalipsis hay muchos que están en Babilonia, que han caído en Babilonia, que han estado pecando en Babilonia, que el sistema papal y la gran ramera, el poder papal, los ha estado engañando y los ha estado llevando a la destrucción y en pecado, pero que ahora Dios interviene con poder y les dice y les ordena, salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Y para qué deben salir de Babilonia? Para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados, los pecados de Babilonia, los pecados del rey del norte, los pecados del sistema papal, han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Lo maravilloso, hermanos, de esto, lo maravilloso de esto es que hay pueblo en el territorio del rey del norte. Hay pueblo que ha estado ya en manos, en garras del rey del norte y ha escapado del rey del norte. Esos son los de Edom, Moab
y los hijos de Amón, la mayoría de los hijos de Amón. Y acá en Apocalipsis se le llama salir de Babilonia, pueblo mío. Entonces noten la comparación. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, escapando del rey del norte, librándose del poder del rey del norte. Y acá en Apocalipsis 18, el pueblo de Dios saliendo de Babilonia para ser pueblo, ¿cierto? Muchas personas sinceras saliendo de Babilonia para no participar de los pecados de Babilonia ni ser destruidos como Babilonia. Entonces, ¿quién es ese pueblo que está representado por Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón? ¿Y por qué? ¿Quién es ese pueblo que sale de Babilonia? Mis amados hermanos, debo ir al libro Eventos de los Últimos Días, donde en la página 215, 214 y 215, está escrito unas citas que están referenciadas en Eventos de los Últimos Días, página 214 y 215, pero que corresponden a Primeros Escritos, página 278 y 279, y a Mensajes Selectos, tomo 3, página 441. Miren los de Edom, Moab y los hijos de Amón, la mayoría de los hijos de Amón, y el pueblo que va a salir de Babilonia. La profeta dice así: muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las iglesias sentenciadas, de las iglesias caídas de Babilonia. Muchas almas. Como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Qué interesante. Salieron en el contexto, hermanos, en el contexto del fuerte clamor. Cuando ha descendido el Espíritu Santo, cuando hemos recibido la lluvia tardía, y entonces el pueblo de Dios fiel estamos dando el fuerte clamor, y muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas que venían en apostasía, respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las iglesias sentenciadas, así como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Sigo leyendo. Mensajes Selectos, tomo 3. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. ¿Sí? Así dice en Mensajes Selectos, tomo 3, página 441. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Multitudes, dice en Evangelismo 508, multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Muchos que se han extraviado del redil regresarán para seguir al gran pastor. Y noten esta cita, hermanos, que está en Profetas y Reyes, página 140. Voy a ir aquí un momentico, escúchenme un ratico. Voy a ir aquí porque esta cita sí la tengo escrita acá. Está aquí. Permítanme un ratico, voy acá adelante. Esta cita, hermanos, esta cita la tenemos acá escrita y está por aquí, hermanos. Aquí, Edom, Moab y los hijos de Amón. ¿Sí? Esto es lo que vamos a tratar de entender esta noche y ya empezamos, ¿no es cierto?, sobre los que van a escapar del sistema papal. Edom, Moab y los hijos de Amón. Aquí vemos, hermanos,
que los que van a escapar del rey del norte están representados por Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Hemos leído de Daniel 11:41 que el rey del norte entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora, hermanos, estas tres naciones que nosotros vemos ahí, Edom, Moab y los hijos de Amón, en la Biblia hay una sola parte donde se los menciona juntos, ¿sí? Donde se los menciona juntos, ¿sí? Acá en el versículo 13 dice así, miren, de Isaías 11:13. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Hermanos, estos pueblos de Edom, Moab y los hijos de Amón, eran pueblos enemigos del pueblo de Dios. ¿Sí? Acá en el versículo 14 dice así, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente y saquearán también a los del oriente. Edom y Moab les servirán al pueblo de Israel y los hijos de Amón los obedecerán. Qué interesante. Es la única parte en la Biblia donde se vuelve a mencionar a Edom y Moab y los hijos de Amón. Estos pueblos, Edom, Moab, eran enemigos del pueblo de Dios. Pero acá, en esta profecía de Isaías, dice que Edom y Moab iban a servir al pueblo de Dios en un momento determinado y que los hijos de Amón también les iban a obedecer. Eso es lo que vamos a entender esta noche. ¿A quiénes están representando los de Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, que en un momento dado va a obedecer dentro del pueblo de Israel? ¿Sí? Acá leo la cita, hermanos, la cita que iba a leer de acá de eventos de los últimos días, que está en la página 215, pero que también está, hermanos, en Profetas y Reyes, los que están apuntando, página 140, 141, ahí abajo está la referencia. Noten lo que dice. Entre los habitantes de la tierra, hay dispersos en todo país. Acuérdense, hermanos, en todo país hay dispersos quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas, para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban, so pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Hermanos, estas citas que hemos leído en el contexto de Daniel, de Daniel 11:45, hermanos, nos dicen, mis amados hermanos, nos dicen que el Señor se ha dado cuenta, mis hermanos, se ha dado cuenta el Señor que en los territorios del Rey del Norte, que ha invadido en la tierra gloriosa,
que en la Gran Babilonia el Señor ha notado que hay personas sinceras en las diferentes iglesias católicas, evangélicas, en las tierras paganas, como lo leímos ahí, en la pagana África, a quienes el Señor conoce, personas que quizás no han tenido la oportunidad de conocer toda la verdad, pero que van a llegar el momento de que van a escuchar el fuerte pregón, que lo vamos a predicar nosotros, los que nos hemos preparado para este tiempo, a quienes el Señor nos ha dado el honor de vivir en este tiempo para esto, en el contexto del inmediatamente tiempo anterior a que se levante Miguel, cuando la marca de la bestia ha sido impuesta. Entonces, como resultado de la lluvia tardía, daremos el fuerte pregón. Y en la pagana África, en las tierras católicas, entre las iglesias protestantes, entre muchas naciones que en su momento eran enemigos de Dios por estar violando su ley, el Señor tiene pueblo. Y el Señor va a hablar a través de sus mensajeros para decirles, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Vamos a ir, hermanos, al capítulo 19 de este libro que venimos leyendo, para contextualizar en un campo un poco más amplio el asunto de quiénes son los que vamos a escapar, quiénes son los que van a escapar de la mano del rey del norte, del sistema papal. ¿Quiénes son los que van a salir de Babilonia para ser pueblo de Dios? Muy alentador saber esto, hermanos. Saber que todavía hay gracia para el impío. Saber que todavía hay oportunidad para aquellos que por algunas razones, voluntaria o involuntariamente, no han conocido la verdad, pero que el Señor va a hacer un último llamado de misericordia para que salgan aquellos que hasta ahora eran enemigos de Dios y luchaban contra su pueblo, para que así sea a última hora puedan arrepentirse y salir de Babilonia para no participar de sus pecados. Quizás entre nosotros escuchará a una persona que sabe que está en Babilonia, que sabe que está dentro de un sistema que está en apostasía denominacional, que sabe que está creyendo doctrinas evangélicas o católicas, y muchos tal vez creyendo en doctrinas del paganismo o en doctrinas del ateísmo, ¿sí? Sabe que está en eso, pero quizás el Espíritu de Dios va a obrar en él, va a saber a esta hora que todavía hay oportunidad para escapar de la mano del sistema papal, que todavía hay oportunidad de salir de Babilonia. Y quizás, mis amados hermanos y amigos que escuchan este tema, quizás sea necesario, así como los ángeles tomaron a Lot por su brazo, quizás en esta noche sea necesario que tú sientas que el Señor o sus ángeles te está tomando del brazo y te está diciendo, escapa por tu vida, sal de este lugar. Hermanos, cuando el templo de Jerusalén iba a ser destruido, se escucharon muchas voces en ese templo, muchas voces que decían, salgamos de aquí, salgamos de aquí. Hermanos, los que creyeron y obedecieron se salvaron. Ningún cristiano pereció en esa horrible matanza del año 70. Estos escaparán de su mano, dice. Vamos a leer, hermanos. Es un tiempito que vamos a invertir aquí. Dice, en armonía con el hecho de que el término tu pueblo de Daniel 12, en Daniel 12:1 tiene que ser interpretado espiritualmente, de acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testamento, entonces, noten, las naciones mencionadas en profecías relacionadas con Israel también tienen que ser aplicadas espiritualmente. Edom, Moab y Amón. Espiritualmente, ¿quiénes son los hijos de, quiénes son los de Amón, Moab
y los hijos de, perdón, los de Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón que van a escapar del rey del norte. Así Edom, en Daniel 11:41, que es el texto que hemos leído, en Daniel 11:41 dice así, no debe ser entendido como refiriéndose a los edomitas literales, porque estamos hablando en un sentido espiritual, simbólico, ¿sí? Así como el Israel, así como el rey, como la tierra gloriosa es en sentido espiritual el pueblo de Dios, asimismo van a ser las naciones mencionadas allí. No deben ser entendidos como refiriéndose a los edomitas literales, de los cuales no queda ninguno hoy en el mundo. Fíjense que hoy en el mundo no hay edomitas literales. Observe la interpretación del Nuevo Testamento de la profecía de Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12, relacionada con Edom. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice, por favor? Alguien que lea Amós, capítulo 9. Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12. Vamos a ir, por favor, tomémonos el tiempo necesario para ir allí a la palabra de Dios y leer en el libro de Amós, capítulo 9, por favor. Si es tan amable la persona que lo pueda leer, ¿sí? Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12. ¿Alguien lo encontró, mis hermanos? Bueno, si no lo leo desde acá. Amós, capítulo 9. Hermano, ya. A ver, adelante, mi hermanita Francia. 9 dice 11. Cuando llegue el día, yo volveré a levantar el tabernáculo de David, que ahora está derribado, y repararé sus grietas y reedificaré sus ruinas. Volveré a edificarlo como en el pasado, para que todos aquellos sobre los que se invoca mi nombre tomen posesión del resto de Edom y de todas las naciones. Amén. Amén. Gracias, hermano. Mire, esa parte final, donde dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Para qué? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Entonces la explicación acá del pastor Ware dice así, mire, Israel iba a poseer el remanente de Edom y de todos los impíos o gentiles. Pablo, Barnabás y Pedro, cada uno vino al concilio de la iglesia realizado en Jerusalén para dar su testimonio de la magnífica manera en que el Señor estaba obrando con ellos para ganar gentiles para el Señor. Eso también pasó en los tiempos apostólicos, ¿sí? Después de resumir el testimonio de Pedro muy sucintamente, Santiago cita esta profecía de Amós 9 al 11. Allá en Hechos 15, 7, vamos a ir a Hechos 15, hermanos, para que tengamos el contexto, por favor. Hechos capítulo 15, que narra el concilio de Jerusalén, cuando hubo algunos intentos de torcer la doctrina y enseñar doctrinas de demonios, pues ellos hicieron un concilio. Hechos 15, 7, ¿cómo dice? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 12 al 17. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que aquí es mencionado, ¿cierto? Con el nombre de Barnabás o Bernabé. Oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, o sea, Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y aquí va a citar Amós 9 del 11 al 12. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, en este contexto, hermanos, dice que Pablo, Bernabé y Pedro, cada uno vino al concilio de la iglesia realizado en Jerusalén para dar su testimonio de la magnífica manera en que el Señor estaba obrando con ellos para ganar gentiles para el Señor. Después de resumir el testimonio de Pedro muy sucintamente, Santiago cita esta profecía de Amós 9, del 11 al 12, para mostrar que esta profecía estaba alcanzando su cumplimiento y que la ganancia de almas se daba entre los gentiles. En la profecía de Amós leemos que ellos, refiriéndose a Israel, podían poseer el remanente de Edom. Santiago lo lee así: que el residuo de hombres puedan buscar al Señor y todos los gentiles. El aparentemente sentido literal o geográfico de la profecía de Amós es así aplicado en un sentido general en relación a las victorias espirituales de la iglesia en la conversión de los gentiles. Antiguamente, los edomitas eran los enemigos del pueblo de Dios y en cada ocasión querían hacerle daño al pueblo de Dios. Ellos ayudaron a los babilonios en la destrucción de Jerusalén en relación. Hermanos, miren, aquí estamos dando una aplicación. ¿Quiénes son los de Edom, los de Moab y la mayoría de los hijos de Amón que van a escapar del sistema papal, que van a escapar del rey del norte, que van a escapar de Babilonia? Y aquí los presenta a estos pueblos que eran enemigos del pueblo de Dios, ¿sí? Que eran enemigos en su momento del pueblo de Dios y que muchas veces, ¿sí? En cada ocasión que se presentaba, querían hacerle daño al pueblo de Dios. Hermanos, cuando Miguel vaya a levantarse y como resultado del último llamado, algunos van a creer, muchos van a creer. Aquellos que se habían convertido quizás en nuestros enemigos, en nuestros perseguidores, en nuestros burladores, muchos de ellos van a creer. Y nosotros debemos seguir a recordar lo que fue la experiencia de Saulo. Después de haber sido perseguidor, quizás burlador, asesino, quizás muy sanguinario, obrando en contra del pueblo de Dios, tuvo un encuentro personal con el Señor. Tuvo que desaprender el error y aprender la verdad después de que el Señor se encontró con él. ¿Sí? Entonces, a estos perseguidores, a estos burladores quizás, el Señor les va a hacer un llamado. A estos incrédulos, a estos que quizás ahora están rehuyendo el llamado, aquellos que quizás tú y yo pensamos que definitivamente ya están perdidos, o que quizás estamos pensando que ya ellos no tienen vuelta de hoja, como decimos acá en Colombia, o que quizás ellos como están diciendo algunos hermanos, que ya hay algunos que se atreven a decir que para ellos ya se terminó la gracia. Hermanos, nosotros no podemos asegurar para quiénes se ha terminado la gracia. Los únicos para los que se puede terminar la gracia a nivel individual son aquellos que van muriendo, porque después de la muerte ya no hay oración ni nada que valga, ¿cierto?, para la salvación. Pero antes de que se cierre el tiempo de gracia para todos, en el mismo momento, el mismo día, nosotros no tenemos evidencia bíblica, con excepción del que va muriendo, para decir que a él o a aquel ya se le terminó la gracia. Es verdad que segunda de Tesalonicenses dice que hay algunos que por haber rechazado la verdad sencilla, por no creer en la verdad, reciben espíritu de error.
Pero también es verdad que el Señor dice en Ezequiel 18 que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío viva, que el impío se arrepienta y que viva. Dice, volveos de vuestros malos caminos, oh casa de Israel, ¿por qué moriréis? Y cuando el impío se apartare de su impiedad, vivirá por ello. Y acabamos de leer los textos, hermanos, donde dice que en la pagana África, que en las iglesias católicas, que en las iglesias evangélicas, de allá el Señor va a sacar pueblo para sí. Y acabamos de leer en Apocalipsis 18 que hay un pueblo que el Señor va a sacar de Babilonia. Pero el pueblo, para ser pueblo, no se tiene que quedar en Babilonia, como lo enseñan los corporativos ahora, que dicen, la iglesia adventista tiene babilonios, pero no es Babilonia, y que la reforma debe hacerse dentro de la iglesia, no fuera. ¿De qué les sirve a muchos señalar la apostasía de Babilonia si no salen de ese sistema de Babilonia? ¿De qué le sirve al pastor Bor señalar la apostasía de la corporación, pero si es defensor y fiel de la corporación adventista y la apoya con su presencia y sus recursos a la corporación adventista? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a Juan Rivera mostrar evidencias de apostasía si él dice que la corporación adventista no es Babilonia ni la hermana de Babilonia? Y miente diciendo que la corporación adventista no ha renunciado a los pilares fundamentales de la fe. Y es tan cínico, hermanos, que los menciona por nombre, los pilares, pero a la manera de la corporación, no a la manera de los pioneros y de los escritos de la profeta. Bueno, estoy preparando un tema para rebatir o debatir con este señor Juan Rivera, y espero que mis hermanos de México lo hagan circular, porque voy a tomarme el tiempo para discutir un video que me hicieron llegar hoy sobre este señor, y voy a mostrar las evidencias de cómo este y otros ministerios de sostén propio son falsos, son ministerios al servicio de la corporación, funcionando con el sistema jesuita de confunde y vencerás. ¿Sí? Estoy preparando eso. Con la ayuda de Dios espero sacarlo muy en estos días, poderlo grabar. Entonces, hermanos, acá dice que ellos, Israel, podían poseer el remanente de Edom. Y que Santiago lo lee así, que el residuo de hombres puedan buscar al Señor y todos los gentiles. Entonces, hermanos, los edomitas eran los enemigos de Dios, y en cada ocasión quería hacerle daño al pueblo, y que ellos ayudaron a los babilonios en la destrucción de Jerusalén. Vamos a ver acá un poquito. Dice, en estos pasajes, los edomitas, bueno, en diversos lugares de la escritura, los edomitas son empleados simbólicamente como los enemigos del pueblo de Dios. Aquí hay otros textos, hermanos, que nos pueden confirmar que los edomitas eran enemigos de Dios. Isaías 34, Isaías 63 del 1 al 6, entre otros. En estos pasajes, los edomitas y los idumeanos son representados como estando en rebelión contra Dios. Acuérdense ahora, hermanos, que en sentido espiritual, los edomitas que van a escapar del rey del norte, son aquellos que en sentido espiritual estaban o están en rebelión contra Dios, pero van a escapar. ¿Por qué van a escapar? Por la misericordia y el poder de Dios, que los va a convencer, y van a venir miles a convertirse, como dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía, lo hemos leído, ¿cierto? Ellos son los representantes de aquellos que son reacios a la verdad y al pueblo de Dios. Aquí lo dice, mire, ellos son los representantes de aquellos que son reacios a la verdad y al pueblo de Dios, los de Edom. En los tiempos difíciles, cuando la iglesia primitiva batalló contra formidables enemigos, la ganancia de almas era como convencer a los edomitas a que se dejasen perseguir por los israelitas. Aún un pueblo tan duro como ese
de acuerdo con Daniel 11:41, será ganado cuando el gran poder del alto clamor les dé fuerza para escapar de las manos del papado. Amados hermanos, ahora ya podemos ir entendiendo por qué Daniel 11:41 dice que el rey del norte entrará a la tierra gloriosa y muchos caerán, mas estos escaparán de su mano. Edom, Moab y los hijos de Amón. Son aquellos hermanos que estaban en rebelión contra Dios, que eran enemigos del pueblo de Dios, que era un pueblo duro de servir, pero que va a ser ganado cuando el gran poder del alto clamor, del fuerte clamor, les dé fuerza para escapar de las manos del papado. Gloria a Dios por eso, hermano, porque quizás entre los habitantes de Edom, quizás en Babilonia, hayan familiares tuyos, míos, quizás un padre, una madre, un hermano, un tío, un hijo, quizás esté todavía allá en Edom o en Babilonia, pero que para la gloria de Dios, hermanos, si nosotros nos consagramos a Dios y recibimos la lluvia tardía por el poder de Dios, el Espíritu Santo los va a convencer a ellos para salir de ese Edom, de esa Babilonia espiritual, ¿sí? Para escapar de las manos del papado. En Isaías 11, del 11 al 14, tenemos una profecía paralela a aquella de Daniel 11, 41 al 44. Vamos a leer Isaías 11, mis amados hermanos. Alguien, por favor, que lea Isaías 11, del 11 al 14. Bueno, ¿alguien va a leer? Bueno, voy a leer desde acá. Isaías 11, del 11 al 14. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Este es el contexto por qué en Daniel se menciona a Edom y Moab y los hijos de Amón. En ese tiempo, lo acabamos de leer, el Eterno, vamos a resaltar de esto que acabamos de leer, en ese tiempo, el Eterno volverá a extender su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún esté en Asiria, en Egipto, Partia, Etiopía, Persia, Caldea, Amat y en las islas del mar. Levantará bandera a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y aquí resaltamos esto: Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Observe que este es el verdadero pueblo mencionado en la profecía relacionados con las actividades del rey del norte. ¿Cuál es el pueblo que se menciona allí? Egipto, Moab y Edom y los hijos de Amón. ¿Y dónde se menciona Egipto, hermanos? En el contexto del rey del norte. ¿En dónde se menciona Egipto? Allí, hermanos, en el versículo siguiente, Daniel 11:42, dice: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Sí? ¿Alguien que pueda confirmarme que en su versión dice lo mismo? El versículo 42. 11:42 dice, extenderá su mano contra muchos países y ni Egipto podrá librarse de él. Ok.
Vamos a leer, hermanos. Observe que ese es el verdadero, bueno, ya leímos. En Daniel 11:41 leemos, pero estos escaparán de sus manos, de las manos del rey del norte, aún Edom y Moab y los jefes de los hijos de Amón, o muchos de los hijos de Amón. Estos son los únicos mencionados en la profecía de Isaías 11 como los remanentes de su pueblo, el remanente de Dios. Estos son los únicos mencionados en la profecía de Isaías 11 como los remanentes de su pueblo. Esto es, ¿qué significa esto? Al escuchar el último mensaje de salvación de Dios, ellos escapan de sus manos y toman su lugar con el pueblo de Dios dentro de Jerusalén, la santa ciudad. En Primeros Escritos, páginas 74 y 76, la sierva de Dios hace una aplicación espiritual de la profecía de Isaías 11, del 11 al 16 que estamos leyendo. A medida que la sierva del Señor ha espiritualizado la aparentemente profecía literal de Isaías 11, del 11 al 16, en relación con el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, el mismo pueblo mencionado de la misma manera en la profecía de Daniel 11 no puede lógicamente ser interpretada de ninguna otra manera, sino que en relación con el conflicto espiritual y no en relación con proezas militares en relación a la Jerusalén literal, como muchos están interpretando. Comentando la profecía encontrada en Números 24:17, el espíritu de profecía enseña que Moab y todos los hijos de Set representan a los enemigos de Dios. Y lo podemos confirmar en Patriarcas y Profetas, página 451. Hoy en día, termina el comentario del pastor Ware diciendo así, hoy en día, y particularmente en el alto clamor de entre las filas de los enemigos de Dios, almas están siendo salvas y aún serán salvas para que se unan al pueblo de Dios. Y nos cita Primeros Escritos, página 277 a la 279. Así, estos escaparán de sus manos, de las manos del papado. Hermanos, qué gozo, a mí me da alegría, de verdad, leer esto que estamos estudiando esta noche. Gracias a Dios, hermanos, que todavía hay gracia, que todavía hay oportunidad para escapar de las manos del sistema papal. Leo de eventos de los últimos días, donde está citando, aquí, permítanme un ratico, confirmo aquí esta página. Se llama el capítulo El Zarandeo. ¿Sí? El Zarandeo, página 185 de Eventos de los Últimos Días. En Eventos de los Últimos Días, que es una compilación de escritos de la profeta, se cita Testimonios, tomo 5, página 80 y 81, escrito en 1882. Dice así: el Señor tiene siervos fieles que en el tiempo de prueba del zarandeo serán dados a conocer. Hay siervos preciosos, ahora en oculto, que no han doblado su rodilla ante Baal, no han tenido la luz que han estado brillando sobre vosotros con un resplandor intenso. Pero puede ser que el brillo puro de un carácter cristiano genuino se revele bajo una apariencia tosca y no atractiva. Durante el día miramos al cielo, pero no vemos las estrellas. Están allí, fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. Durante la noche contemplamos su genuino resplandor. Esto para decir, hermanos, que en el tiempo de prueba, en el tiempo de máxima oscuridad, muchos fieles van a ser dados a conocer. De todas esas tierras paganas, de todas esas iglesias paganas, católicas, evangélicas, y aún, hermanos,
entre aquellas personas que por ahora están formando parte de la hermana de Babilonia, de la corporación adventista. Siempre que ocurre la persecución, los testigos toman decisiones, ya sea por Cristo o en contra de él. Aquellos que simpatizan con los hombres condenados injustamente, que no muestran encono contra ellos, revelan su afecto por Cristo. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Y aquí viene, hermanos, una parte que nos tiene que hacer pensar. Está escrita en Primeros Escritos, página 271. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Recuerden que estamos viviendo en el tiempo del zarandeo. Quiero hacer una pregunta. De acuerdo a los diagramas proféticos, a los eventos del fin, ¿cuándo empezó el zarandeo y cuándo va a terminar el zarandeo? ¿Alguien que responda, por favor? Hermano, el zarandeo empezó en 1844. Muy bien. ¿Cuándo va a terminar? Termina cuando cierra el tiempo de gracia. Amén, hermana. Amén. Gloria a Dios por esa respuesta. Así es. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros, que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Interesante, ¿sí? Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. La 11ª hora es 1 hora antes de las 12, o sea, las 11, la última hora. Las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Hermanos, esta cita dice muchísimo, ¿sí? Pero lamentablemente es torcida para decir que una vez se cierre la gracia para los adventistas, habrá gracia para otros. O sea, que el tiempo de gracia se va a cerrar 2 veces y es una mentira. Eso no está diciendo la cita. Lo que la cita está diciendo es que el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar. Y aquí dice, mire, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Hermanos, el tiempo de gracia no se puede cerrar 2 veces. No se va a cerrar 2 veces. En las Escrituras, la puerta del arca, que es un símbolo del cierre de la gracia, se cerró una sola vez, la cerró Dios y para todos. A los judíos se les dio un tiempo de gracia como nación que se terminó en el año 34, no antes ni después. El Señor en las Escrituras va a dejar de interceder por su pueblo y va a dejar de interceder una sola vez. Él va a arrojar el incensario o va a dejar caer el incensario una sola vez, no 2 veces. ¿De qué serviría, hermanos, que la gracia
se termine primero para los adventistas y después para los demás. No tendría sentido ser adventista, ¿verdad? Porque si el tiempo de gracia se va a terminar primero para los adventistas, pues yo no quiero ser adventista porque así puedo tener más oportunidad para la salvación. Eso no enseña las Sagradas Escrituras. Pero sí enseña, hermanos, sí enseña que será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Pero esto no quiere decir que ahora puede una persona vivir en libertinaje, que una persona puede hacer lo que quiere y que entonces al fin y al cabo, al final se puede venir a convertir a última hora. Eso no quiere decir, porque eso es jugar con el pecado. Eso es presunción. Aquí dice claramente que los que van a ser admitidos serán un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. No aquellos que ya la han escuchado y que ya la han rechazado y que ya, bueno, aún para ellos el Señor extenderá la gracia mientras haya vida y el Señor no cierre la gracia. Quizás muchos con los cuales ha venido contendiendo el Espíritu de Dios van a ser, como se dice, van a ser traídos por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Hermano Carlos, dice la hermana Gabriela, hermano Carlos, ¿qué sentido tiene que Gambetta predique eso? Que la gracia se cierra primero para los adventistas. Es que no es solamente Gambetta, hermana Gabriela. Eso lo enseña la Corporación Adventista también. La Corporación Adventista enseña eso y obviamente Gambetta forma parte de la corporación, es un ministerio de apoyo a la corporación y él en los videos manda a la gente a que dirija sus diezmos a la corporación. Pero ya sabemos quién es Gambetta. Gambetta es un pastor que en un momento dado le fueron suspendidas las credenciales como pastor, pero que le propusieron volver, renovar, reintegrársela siempre y cuando no predique la verdad. Y entonces él aceptó eso, ¿sí? Y entonces comenzó a predicar futurismo, Gambetta futurista. Gambetta lleva a la gente y va al muro de los lamentos y lleva los papelitos de los ingenuos que le dan sus recursos para que vaya hasta allá y en las evidencias que vamos a presentar dentro de poco, jueguen cartas y vayan al circo y vayan a los mundiales. Bueno, hermanos, ¿qué ganan con eso? Dice la hermana Gabriela. Bueno, hermanos, pues ya saben que la obra del diablo es engañar. ¿Y qué ganarían con eso? Hermanos, pues quizás hacerlos sentir a los adventistas en un estado de somnolencia. Hacerles creer entonces que se tienen que quedar en la corporación y que porque para ellos se va a cerrar la gracia primero y se tienen que quedar y no deben salir porque si salen, se salen de la iglesia. La hermana Franci, que tuvo la experiencia, dice, sí creía eso cuando estaba en la iglesia, que la gracia se cerraba para nosotros primero. Sí, porque todos estábamos engañados al respecto, pero la palabra de Dios no dice eso. Bueno, ¿qué pretenderán, hermana Gabriela? Las pretensiones del diablo son engañar, entrampar, hacerle perder a la persona el sentido real de en qué momento de la profecía está viviendo, ¿sí? Y quizás hacerle pensar que entonces, bueno, si la gracia se cierra primero para los adventistas, entonces yo me voy a esperar hasta última hora y cuando ya vea que a los adventistas les está cayendo las plagas, entonces yo me voy a convertir y ese día nunca va a llegar. Ese día nunca va a llegar. Eso es un engaño, eso es un peligro para hacerles creer a las personas que para las otras personas que no sean adventistas va a haber más tiempo de gracia, más tiempo de oportunidad. Entonces, ¿quién va a querer ser adventista consagrado? Así, si va a tener más tiempo de oportunidad. Bueno, hermanos,
Termino leyendo acá donde dice, estandarte tras estandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 224. Lamentablemente, muchas de estas citas están cortadas. Sería bueno leer el texto completo, pero hermanos, lo que vamos a concluir esta noche es diciendo que cuando Daniel 11, 41 y 42, especialmente el 41 dice que el rey del norte entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Tenemos que decir que gracias a Dios, aquellas personas duras de cerviz, incrédulas quizás, muchas personas que en algún momento hasta se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios, que quizás rechazaron la verdad, quizás se burlaron de la verdad y que quizás para nosotros fueron personas que posiblemente ya han ido demasiado lejos. Pero hermanos, el Señor tiene pueblo en Babilonia y nosotros debemos trabajar incansablemente en favor de ese pueblo que Dios tiene en Babilonia. No porque sean pueblo quedándose en Babilonia. Para ser pueblo tienen que salir de Babilonia. Y para eso, hermanos, el Señor está levantando a sus obreros fieles en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Para eso es que estamos llegando, hermanos, y debemos llegar de cualquier manera, con las publicaciones, con los temas, hermanos, con el servicio fiel, para que muchos hermanos puedan salir, muchos que están formando parte de Edom, de Moab y de los hijos de Amón, puedan salir de las garras del rey del norte, del sistema papal. Muchas personas que todavía están allá en la corporación adventista, en manos de los jesuitas, en manos del sistema papal, puedan despertar y puedan saber que en Daniel 11 el tiempo de gracia se ha extendido aún para aquellos que están en manos del sistema papal, en manos del rey del norte. Por eso entendemos ahora mejor el llamado de Dios en Apocalipsis 18. Salid de Babilonia, pueblo mío. Hemos presentado las evidencias en temas anteriores de que, hermanos, el rey del norte ha entrado a la tierra gloriosa y ha tomado posesión de la tierra gloriosa. Ha tomado posesión del profeso pueblo de Dios. Lo ha infiltrado, lo ha llenado de jesuitas. Y ya sabemos cómo actúan los jesuitas y cuál es su propósito. Lo ha llenado de doctrinas de demonios, doctrinas católicas y evangélicas. Muchos, por haber creído en estas doctrinas, se han convertido en los enemigos del pueblo de Dios. Pero aún para estos enemigos del pueblo de Dios, el Señor está generando una oportunidad que ellos deben aprovechar, hermanos, cuando demos desde ahora, estemos dando el mensaje del tercer ángel y cuando demos el fuerte pregón también. Ellos tienen que aprovechar la oportunidad desde ahora. Ellos no pueden decir, no, cuando entonces den el fuerte pregón nos convertimos. No. Los que llegarán a última hora, ¿quiénes serán? Aquellos que van a escuchar la verdad por primera vez y la van a abrazar y la van a obedecer. Ahora, en este tiempo, es donde los hijos de Edom, de Amón y de Moab deben escaparse de las garras del poder de la bestia, del rey del norte. Y gloria a Dios, hermanos, por este momento y por estos días donde podemos, hermanos, todavía hacerles un llamado a ellos, trabajar en favor de ellos.
Estamos preparando un material, hermanos, para la gloria de Dios, que servirá para evangelizar católicos, evangélicos y adventistas del séptimo día de la corporación. ¿Sí? Le vamos a titular a ese folletico pequeñito de 3 páginas o 4 páginas, le vamos a titular Salid de Babilonia, pueblo mío. Y con esas 4 hojitas, usted podrá evangelizar, hermanos, a católicos, a evangélicos y adventistas de la corporación, que están formando parte de Edom, de Moab y de los hijos de Amón. Esperamos que el Señor nos siga bendiciendo. Quiero, para terminar, contarles, hermanos, que vamos muy bien en el proceso con nuestros nuevos conversos al historicismo en el departamento del Bolívar, allá en esas lejanas tierras. Ya hemos entablado conversación bastante profunda y larga con el director de ellos, el que está dirigiendo allá el movimiento, se llama José Hammer, el hermano José Hammer. Decididamente ellos han aceptado estudiar lo que es el adventismo histórico. Para eso, hermanos, les estoy enviando materiales, estoy hablando con él, estamos organizando ya organizamos un grupo de WhatsApp con ellos para empezar el proceso de instrucción, de adoctrinamiento y en su momento poder unirlos a este grupo de Bolívar, una vez sean instruidos y educados al respecto del adventismo histórico, poderlos unir con nuestros hermanos del remanente historicista de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Al igual que hemos iniciado conversaciones con nuestro hermano Parmenio Cruz, allá en Santander. Gracias a Dios que nuestro hermano Luis y Franci están al tanto de eso. Voy con ellos a crear el grupo de WhatsApp para hacer el mismo proceso de instruirlos en lo más básico, que pasen unos días, poderlos afirmar un poco y ya poderlos ingresar a nuestro grupo, el remanente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay muchas personas que nos están escuchando, nos están viendo. Muchos me escriben a pedir cómo se pueden conectar, cómo pueden formar parte de nuestro grupo. Hermanos, yo siempre les escribo, les doy el número de mi número personal para poder tener con ellos una conversación preliminar, instrucción, disipar dudas y hacerles una especie de acompañamiento inicial para que ellos también puedan ser beneficiados con los materiales que compartimos, con los temas y con la bendición de poder pertenecer a una iglesia, a una familia a nivel mundial que está conformada por todas las almas fieles de toda nación, tribu, lengua y pueblo que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Gracias por los que apoyan, por los que oran, por los que asisten, por los que perseveran. Y también gracias por los que se oponen, porque ellos son los que nos ayudan a investigar más, nos ayudan a prepararnos más. Y entre ellos, muchos que se oponen, están siendo ganados para Cristo también, para la verdad. ¿Sí? Aquí no estamos para pelear ni echarle las puertas a nadie. Estamos para escucharlos y aquellos que se envilecen y que se rebajan, bueno, tenemos que dejarlos con Dios, pero mientras haya la oportunidad de enseñarles, lo haremos con la ayuda de Dios. Hermanos, no sé si hay algún comentario o algún aporte al respecto. Si no, podemos orar y podemos cantar. Entre mis hermanos, ¿hay algún aporte o alguna pregunta que sea de este tema, mis amados hermanos? Bueno, si no lo hay, vamos a orar, mis amados hermanos, entonces. Vamos a orar para terminar el estudio de esta noche. Mi hermana Eunice se encuentra, hermana Eunice.
Bueno, vamos a orar entonces desde acá para la honra y gloria de Dios. Vamos a arrodillarnos. Bendito y soberano Dios del cielo, a ti damos gratitud y alabanza, Señor. Queremos honrarte, Dios mío, por tu misericordia, pedir humildemente que nos perdones nuestros pecados y asimismo darte gratitud y alabanza por el estudio de esta noche. Padre mío, gracias porque en tu palabra tú dices, Señor, que tienes pueblo en Babilonia. Ese pueblo que para que sea pueblo debe salir de Babilonia. Señor, te ruego por todas aquellas personas que tú conoces, que te aman, que están siendo confrontadas, Señor, con la verdad a través del Espíritu Santo. Hay muchas personas con las cuales el Espíritu Santo está contendiendo. Hay muchas personas que se encuentran en el valle de la decisión. Asimismo, hay muchas personas que quizás vienen creyendo en el error, pero que es porque no conocen la verdad. Hay muchas personas que tú sabes, Señor, que tú, que eres el único Dios que todo lo sabe, el omnisciente Dios, tú sabes que esas personas en el fondo de su corazón quizás sean sinceras y te amen, pero quizás vienen siendo engañadas por lo que aprendieron de sus padres, por la tradición. Yo te ruego por esas personas, Señor, que están en la iglesia católica, en las iglesias evangélicas, en el paganismo, y aún por esas personas que se encuentran dentro de la corporación adventista y también dentro de los grupos de sostén propio falsos. Te ruego por ellos para que una vez que conozcan la verdad y nosotros podamos enseñarles y compartirles estas verdades maravillosas, aquellos que están en Edom, en Moab y en Amón, Señor, tú puedas con tu poder ayudarles a salir de las garras del poder del sistema papal. Padre mío, entre nosotros, quizás tengamos hijos en esos lugares. Quizás tengamos hermanos o madres o familia o amigos todavía entre esos pueblos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a amarlos, que nos ayudes a amar la verdad, Señor, a amar a las almas que están a punto de perecer. Bendícelos donde quiera que estén, Señor. A nuestros hermanos fieles, a los que perseveran igualmente, bendícelos. Ayúdales, Señor, en medio de esta hora oscura, cuando quizás estamos siendo atacados, perseguidos o burlados. Te ruego que nos des la firmeza de propósito y de carácter para perseverar. Padre mío, gracias por tu pueblo fiel. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.